Bueno, pues buenas noches para todos. Vamos a entrar a la materia de esto que tiene que ver con interpretar la realidad. De qué manera toda esta creatividad que tenemos los seres humanos, a veces de forma destructiva, a veces de manera positiva, pero qué mejor para poder compartir con nosotros el doctor Arnoldo Llanes. Él es un catedrático por allá de la Universidad de Sinaloa. Pues por ahí ha tenido la oportunidad de estar en varios países compartiendo parte de la expertise que ellos tienen. Aparte, pues honramos y glorificamos a Dios porque pone el nombre de alto de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de la iglesia cristiana, sirviendo a través de la institución de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y pues bienvenido, doctor. No sé si guste tomar unos minutos para que les hable aquí a los compañeros un poco de usted. Y ya, en el momento que usted quiera compartir pantalla, lo podemos hacer. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Muchas gracias, Pastor Arturo, gracias. Veo a Javier, Juan, ya tuve el gusto, espero algunas reacciones que subieron y me parece muy interesante. Bueno, como dijo el hermano Kivi, soy Arnoldo Llanes Medina, soy abogado de formación, sociólogo por dedicación, filósofo por equivocación, profesor por convicción, pero soy pastor por elección. Le doy gracias a Dios. Y bueno, Dios me ha permitido ser el hijo número 25 de mi papá y mamá, pero el único que logró llegar a la universidad y bueno, permitió también terminar un doctorado en ciencias sociales e investigación por parte de la Autónoma de Morelos. Ahorita estoy trabajando ya como investigador docente de la UPES, fui a la Escuela Pedagógica Nacional antes, ahora Universidad Pedagógica de Sinaloa. Cerré mi ciclo en la Autónoma de Sinaloa, donde ejercí la docencia por más de 33 años. Bueno, también he dado clases de sociología en la comunidad teológica y actualmente me desempeño también con esta misma materia en lo que sería antes el CCM, la Universidad de la Iglesia, ahora Universidad Contemporánea para el Crecimiento y Desarrollo Integral. Eso es un poco mi trabajado artículos científicos, publicaciones, y bueno, estamos aquí, como dijo el hermano, pues le doy gracias a Dios porque de todas las cosas que el Señor me ha permitido, pues es trabajar en su obra. Actualmente me desempeño como parte de lo que tiene que ver logísticas y estadísticas en la Iglesia Apostólica al lado de mesa directiva actual. Bien, sin mayores preámbulos, agradezco la oportunidad, voy a compartir de como ya dijimos, bueno, ahí pueden ver ustedes el material. eh, Les dejó en el manual que ustedes tienen unas preguntas sobre lo que es la preguntas de diagnóstico, que en su momento yo quisiera retomar, pero ahorita me interesa mucho, pues rescatar un poquito, voy a suspender tantito esto para poner en contexto otra cosa que quiero poner. eh, aquí, aquí están, me parece. Eh, Estas son las respuestas que algunos dieron al video de la psicología social, que es una perspectiva que muy interesante y ya ustedes reaccionaron aquí
a- al video. Y particularmente quiero empezar por aquí, porque me parece por demás interesante las opiniones de cada uno de ustedes. Como bien dijo Arturo en una de sus participaciones, pues aquí no se trata de qué está bien o qué está mal, sino más bien de alguna manera la opinión que tenemos al respecto. Y bueno, eh, hay quienes escribieron esto que tengo subrayado y otro estoy apuntalando, sombreando con amarillo para que esto sea parte de la deliberación que hagamos una vez que hayamos visto parte del contenido. Además de las preguntas propias que vienen en el manual, que me parecen por demás pertinentes. Alguien escribió por aquí, bueno, ¿de qué realidad hablamos? No hay realidades absolutas, el conocimiento depende de la idea de verdad que uno tenga. Luego escribir que hablando del video, nos invita a desarrollar valores sólidos para ejercerlos, actuar con convicción. Luego dicen que pensemos que la realidad del otro es tan válida como la nuestra. Y esta idea que ustedes están ahí escuchando y que están viendo, de alguna manera se conecta con otras como cada quien tiene su propio razonamiento, mi realidad no va a ser igual que otra, cada cabeza es un mundo. Y bueno, de todas estas preguntas o todas estas reacciones que ustedes han hecho, es un insumo muy importante para que podamos entender cómo leer la realidad. Y esta parte no quise desaprovecharla porque va a ser parte, repito, de los insumos que vamos a tener durante esta clase. Así que me permito adelantar un poquito en este sentido. También preguntarles entonces, ¿es real la realidad? ¿Hasta dónde a eso que nosotros sabemos o que creemos saber es real? Otra cuestión que también es importante saber si la realidad es única o es múltiple. Estoy haciendo estas preguntas por lo que ustedes reaccionan o reaccionaron ante un video que es una perspectiva de estudiar la realidad social a partir de lo que es la psicología social, que nos da elementos para estudiarla, para conocerla. Y claro, tiene sus propios argumentos. Esta materia eh, no solo se trata de fenomenología, más bien es un enfoque interdisciplinario porque vamos a ver un poco de todo, porque hoy, en los tiempos que vivimos, lo diría Morán, ya ustedes seguramente lo conocen, con la cuestión del pensamiento complejo, no es posible entender el conocimiento haciendo parcelas del mismo. Por eso es interesante que lo entendamos. Pero también es necesario que pues, nos preguntemos dónde empieza la realidad y dónde la fantasía. ¿Hasta dónde? Y hay una serie de preguntas que tenemos que hacernos y que vamos a dar un tiempo para que ustedes reaccionen. Pero vayan anotando, ¿es real la realidad? ¿Dónde empieza esta y dónde la fantasía? Y voy a pedir una disculpa al hermano Arturo, porque voy a seguir una secuencia no como viene en el manual, sin, a final de cuentas son los autores que necesitamos ver, pero que es importante que lo entendamos. Bueno, aquí como es un producto que tiene que ver con la psicología y la psicoterapia, es importante que veamos cómo se construye o cómo se ve la realidad. Por eso hablamos de una interdisciplinariedad o más que una multidisciplinariedad.
el diálogo entre las disciplinas sobre algo que ha preocupado siempre al hombre desde la infancia de la humanidad y ahorita vamos a hacer un recorrido muy rápido porque no nos daría el tiempo de otra manera. ¿De qué le va a aportar a ustedes y cómo se puede aplicar a la psicoterapia, o sobre todo holística, a través de esos conceptos que son importantes? Yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué dice ahí? ¿Alguien me podría decir? Javier, cualquiera, a ver, alguien, hello, No sé inglés. Sí, doctor, no sabe inglés. doctor, ¿Mande? traducción. No, quiero saber si A la ver, primero déjame traducción. lo leo. Es que estaba, no se ve qué. Our deepest fear of being inappropriate. Nuestro miedo mayor es no ser inapropiados. Our deepest fear is that of being powerful Muy beyond measure. bien, Nuestro mayor miedo es, para nuestro más profundo miedo es, ir más allá de nuestro límite de poder. Is our light, not our darkness, that scares us. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad la que nos preocupa, la que muy nos bien. asusta. Bueno, ahí le faltó algunas cositas, Claro. pero está muy bien. Ahora esto, a ver, ¿quién me lo lee, por favor? Se está Categoría, poniendo bueno. es en griego. Una pregunta antes de Significa continuar. Todos son cristianos, ¿verdad? ¿Son estudiosos de la Biblia? Ah, no todos Ok, comparten la fe cristiana, pero sí estudian la escritura, doctor. muy bien. Bueno, aquí está, este está en griego y este está en hebreo. ¿Quién fue el primero que leyó? ¿Quién fue el que leyó ahorita? El ¿Cómo maestro se llama? Maestro Sergio. Sergio, así es, Sergio. gracias. Sí, Ok, pregunto, ¿por qué les estoy poniendo este ejercicio? Este pasaje es un pasaje que tiene que ver con el gran mandamiento que recibe el pueblo, pero en una versión más actualizada. Ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que tienes. El hebreo. Y acá es una poesía náhuatl que se refiere a que alguien me habló al oído lentamente y constantemente y me dijo, vive, y era la muerte. Eh, Pregunta, ¿por qué en la primera solo Sergio pudo leer o traducir y en la segunda y la tercera pues nadie? ¿Por qué? ¿Qué piensan? No Adelante, conocemos Sergio. el idioma, ¿Mande? no conocemos el idioma algunos. Exacto, no conocemos, no, el idioma sí es sabemos, como lo interpretarlo. que no Así es. conocemos son los signos, son los signos. Y como nos son ajenos, yo puedo saber qué es el griego y el arameo y qué es el inglés o tal vez francés, pero como no conozco el valor fonético ni el significado de los signos, entonces no lo puedo leer. Y al no poderlo leer, puedo no traducirlos y mucho menos interpretarlos adecuadamente. Como cuando agarramos un libro, el autor nos escribe y si lo leemos con errores, esa lectura nos va a generar un problema y una deformación de la idea. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Bueno, porque observen que la lectura es una actividad, perdón, que consiste en
interpretar, descifrar mediante la vista el valor fonético de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente o en silencio o en voz alta. Como lo dije hace un momento, lo repito, como no podemos o no conocemos el valor fonético de cada signo, pues nos metemos en un conflicto, porque no podemos leerlo, ni mucho menos descifrarlo. Tome nota, por favor, porque esto es importante, no porque lo diga yo, sino porque tiene que ver con esta sesión y la que vamos a tener. ¿Cómo leer la realidad? Y ustedes tendrán que aprender a leer desde qué punto. Por ejemplo, algunos decían, es que cada quien tiene su propia realidad, es que cada cabeza es un mundo. Y entonces eso nos pone en un problema en todos los sentidos, porque si hay verdades, toda realidad es real, pues entonces todas las realidades tienen su dosis de verdad. Y entonces, diría que el estudiante de termodinámica, todos nos vamos a condenar y el infierno se va a congelar, porque nadie se va a salvar. Porque si cada verdad o cada lectura de la realidad es verdad, entonces tenemos un problema. Leer como un libro la realidad también debe estar caracterizada por la traducción, esa traducción de los símbolos, la traducción de frases que están dotadas, cada frase está dotada de un significado. Una vez descifrado el símbolo, pues pasamos a reproducirlo y eso hace posible la interpretación y la comprensión. Pero noten algo, por favor, se pasa antes de poderlo comprender o hacerlo entendible y poderlo interpretar, tenemos que traducirlo adecuadamente. Si yo no traduzco adecuadamente lo que está, el hecho, la cosa, la situación, el libro, la idea, entonces puedo hacer una mala interpretación porque estoy comprendiendo mal. ¿Sí me explico? ¿O sí se entiende? Debo de empezar por traducir. Al traducirlo lo hago entendible, lo puedo comprender y hasta el último tengo que interpretarlo. Ojo, ustedes, por ejemplo, todos conocemos lo que ahorita Sinaloa estamos viviendo con la cuestión del narcogobierno o de la delincuencia organizada. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes creen que en realidad al señor Zambada lo secuestraron? En realidad, eso pasó. Es decir, una persona que durante más de 50 años duró un perfil bajo, de repente, encontramos que la prensa dice que lo secuestraron, se lo llevaron con engaños y que al otro señor que mataron, lo mataron por asaltarlo y que la fiscalía un video y que el gobernador. Es decir, así como leemos, no podemos decir a la aventura o aventurarnos a decir que cada versión de los hechos es mi realidad. Puede ser una versión y vamos a ver de la perspectiva lingüística con Václav, cómo él nos ayuda a entender este proceso de traducción. Primero, antes que cualquier cosa, yo debo de traducir los hechos, debo traducir las ideas y debo de entender primero, en términos generales, de qué se está tratando el asunto.
Y hablar de la participación del narcotráfico y del crimen organizado es sumamente complejo, ¿no? Pero nos da una idea para poder entender qué está pasando en Culiacán. ¿En realmente hay violencia, como se dice? Bueno, habría que vivir ahí para decir que puedo decirlo con conocimiento propio. Hay notas que la prensa exagera, ni tan está todo bien, como dicen algunos, las fuentes, ni tampoco está peor. Es decir, hay otros lugares que donde la delincuencia organizada está operando. Y una pregunta que deberíamos de hacernos es, eh, ¿el crimen organizado solo se divide entre chapitos y mallitos? ¿Que no hay otras fracciones, otras organizaciones delictivas que se dedican al mismo rubro? ¿Por qué entonces se ha concentrado todo en Culiacán como si en México el narcotráfico solo estuviera representado por estos dos grupos? ¿Pero qué hay detrás? Pues es parte del trabajo que hay que hacer para poder leer en concreto. Y hay muchas líneas por donde poderlo ver, pero cada línea nos da un elemento más de juicio. Las cosas no son así. Eh, Porque mire, vamos a estudiar la realidad social. Eh, Ustedes seguramente entienden mejor que yo la triple dimensión del ser humano como un ser social, un ente biológico y un ente psicológico. Es decir, hay una tridimensionalidad del sujeto. El sujeto no puede ser entendido solo como un aspecto biológico, que lo sea, pero tampoco puede ser separado o se pueden ser analizados solo desde lo psicológico y mucho menos solo desde lo social. Es entenderlo así. Por eso hablamos de la realidad social, que hay que diferenciarla de los contextos sociales, que no es lo mismo. Realidad social es aquella percepción que el ser humano tiene a partir de que está en cierto lugar determinado o el contexto. Ahí podemos ver que no es lo mismo. Yo puedo estar en un contexto específico y tener cierta percepción de la realidad o tener, como voy a seguir insistiendo, en mi propia versión de la realidad, pero no porque esta sea la realidad, sino es porque yo es lo que logro percibir en ese sentido, considerando las características propias de la cultura, valores, tradiciones e identidad. Cada uno de nosotros va a tener una percepción, ojo, pero esa percepción no necesariamente puede ser la realidad. Es como la veo, pero no es mi realidad. Es cómo la percibo, cómo la veo, cómo la analizo, cómo la interpreto, pero no es la realidad. Es solo parte del cómo mis sentidos la percibo. Bueno, aquí dijimos que hay que ver la comprensión de la realidad como todas las aproximaciones que vamos a ver que la realidad no es una verdad absoluta. No hay verdades absolutas. Solo lo absoluto, todo lo absoluto es lo relativo. Es una paradoja, pareciera ser. Y todas estas nos van a ir moldeando a través de nuestras experiencias, de los contextos donde vivimos, va a ayudarnos a ir sumando a nuestra perspectiva, a nuestra percepción de la realidad, elementos que nunca debemos de descuidar. Tenemos que tener cuidado con ello. En este caso sí vamos a poner un poquito un énfasis en lo fenomenológico y claro, hacer una lectura desde las neurociencias, porque esta es una perspectiva emergente, cómo nuestro cerebro puede y de hecho nos engaña. Entonces, debemos de tener cuidado con esto. Por eso, una perspectiva holística en el sentido de no conformarnos
con una esquina. En el manual, ustedes vieron una imagen de dos personas viendo un número. ¿Cuál de ellos tenía razón? ¿Era, ¿Eran seises o eran nueves? Luego vieron una imagen de un gatito si la pregunta era subía o bajaba. Pues bien, vamos a ver con más, David. Antes de verlo, quisiera hacer un resumen muy general y decir, hermanos, la realidad o estudiar la realidad o explicarse la realidad ha sido una preocupación desde inicios de la humanidad misma. Y aquí vamos a ver, permítanme, creo que aquí vamos a ver cómo en un primer momento se estudió o se explicó la realidad desde lo mítico religioso. Posteriormente aparecen las escuelas de Mileto, de Jonia, y que empiezan a darle una explicación más racional y el pensamiento mítico religioso quedó desfasado. Ya empezaron el hombre a explicar la realidad a través de ciertos de aspectos concretos y no solamente desde lo mítico, no solamente desde lo religioso, por obvias razones. Empezaron a cambiar los contextos y las condiciones materiales de existencia, van cambiando y van abonando a lo que yo le llamo, retomando a Miguel Martínez, en la matriz epistémica. La matriz epistémica es aquella forma o aquel espacio vital en el que nos desenvolvemos y que aporta como la matriz, vaya, por eso Miguel le llama matriz epistémica, porque en esa matriz se encuentran los insumos necesarios para dar la vida. Haciendo esa analogía, la misma matriz nos ofrece los insumos y elementos para poder estudiar. Bueno, pues la matriz epistémica en este periodo donde había un pensamiento mítico religioso, pues no había los elementos ni nutrientes necesarios, pero ya había cultura, una cultura menos desarrollada que si la analizamos desde nuestro momento, podríamos decir, ¿a quién se le ocurre pensar que el agua y la tierra, el fuego, son elementos fundadores de todo lo que conocemos? No, no es el punto. Lo interesante es que a través de estos conceptos el hombre abandona su pensamiento mítico religioso y empieza a incorporar nuevos elementos de análisis. A este periodo un filósofo mexicano le llama periodo cosmológico porque aquí la explicación o el interés era explicar de dónde venimos, el cosmos, cómo se formó, quién lo hizo. Bueno, y hay un montón de explicaciones. Luego vamos a ver un periodo en el que aparecen Sócrates y los sofistas. Aquí hay un diálogo bien interesante porque se trata de la virtud o lo relativo. Observen ustedes que aquí vamos a encontrar en esta discusión, no es nueva porque acá en los presocráticos ya existía el aspecto de lo relativo, pero Sócrates se enfrenta a los sofistas, quienes para ellos todo era relativo. Ustedes seguramente han escuchado la frase de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. ¿Alguien me podría decir qué entienden por eso? No, alguien, les escucho, no teman, este es el momento de que me impresionen. Hola. Adelante. Bueno, la frase tiene una profundidad tal, a mí me evoca esto de que yo solo sé que no sé nada, es alguien que se da cuenta que aunque sepa mucho más que otros, sigue faltándole mucho más por saber, sigue estando apenas
en una pequeña parte de la realidad, en una pequeña fracción del conocimiento. Ujú. Entonces, creo que a eso se refiere. Yo solo sé que no sé nada, pues es como, pues esto que sé no es suficiente para contener o para explicar todo, ¿no? Creo yo. Segovia, por ahí está levantando la mano. ¿Nadie? Adelante, José, si quieres a participar, adelante. Sí, gracias, profesor. Yo entiendo la frase como alguien que está consciente que su saber es tan pequeño, tan limitado, que se reduce prácticamente a la nada. Bien. A mí me recuerda una frase que aprendí que dice así, dice, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro, Ujú. refiriéndose a que lo que ignoraba era muchísimo más que lo que sabe. Entonces la frase también, yo solo sé que no sé nada, yo la comprendo así, un Bueno, saber tan limitado que se reduce a la nada. y esto, Gracias. gracias José y a Sergio, no obstante que tengan razón, que es una premisa que hoy se usa mucho en el campo pedagógico como parte de lo que es la teoría constructivista y parte de eso, pero en realidad la frase no significó, en su origen, no significó eso. Que para nosotros hoy, y es válido decirlo, que no solo sé nada implica que estoy consciente de mi propia ignorancia, pero si la sacamos del contexto, entonces la estamos malinterpretando, porque en el contexto en el que fue dicho no significaba eso. ¿Qué sucedía? Los sofistas, gracias a las reformas de Solón en Grecia y en Atenas, a que había nuevas condiciones, ahí es donde sale el concepto de democracia tan manipulado, tan manoseado hoy en día, creyendo que la democracia es el poder del pueblo. Pues la palabra pueblo, al igual que esa frase, sacándolas de contexto, nos dicen otra cosa. Los sofistas eran los que enseñaban a los hijos de los senadores, los que poseían el conocimiento y cobraban por ello. Y ellos enseñaban, pero ellos tenían un problema. Ellos, al ser relativistas, no podían afirmar nada como absoluto. Y entonces Sócrates les dice, les pregunta, ¿qué es la verdad? Y entonces Sócrates, ahí es donde acuñó, porque los sofistas no pudieron decirle por sus propios axiomas, no le permitían dar una respuesta definitiva y entonces Sócrates le dice, oigan, pues si ustedes son los que enseñan la verdad y no saben decirme qué es esta, pues entonces yo definitivamente no sé nada. Fíjense, eso es lo que la frase en realidad significa. Pero sacándolo del contexto, y no estoy diciendo que lo que los compañeros aportaron no sea correcto, no, pero estamos diciendo el contexto, sacándolo del contexto estamos haciendo otra interpretación. Pues en este periodo esa fue la situación. Y claro, grandes aportaciones a la realidad. Ustedes han escuchado a Platón y Aristóteles. Ya la filosofía estaba en su máximo apogeo. Y aparecen estos dos hombres que plantean dos cosas diferentes sobre el aspecto de la realidad. Mientras que para Platón todo estaba en el mundo de las ideas, para Aristóteles todo era el mundo natural. No sé si alguien de ustedes ha visto el mito de la caverna o lo ha escuchado, Sí, ¿ok? Entonces, Sergio, estarás de acuerdo conmigo que Sócrates es parte del pensamiento central del pensamiento platónico, el conocer, el cómo conocemos y qué es la realidad. Y hace esta alegoría para explicarnos. Y dice que que hay unos prisioneros en la caverna que están atados y que solamente pueden mirar hacia el frente, pero arriba de ellos hay un fuego
y hay personas que hacen pasar ciertas figuras que se proyectan al interior de la cueva y ellos creen que eso es la realidad. Luego un prisionero escapa, se da cuenta, claro, hay un proceso en el que al momento de exponerse a la luz del sol y a una nueva forma de darse cuenta que hay otras cosas, pues se lastima los ojos, pero él se da cuenta que el mundo, más allá de esas sombras, hay otras cosas que en realidad son parte de la realidad. Y va a la caverna e intenta convencerlos. ¿Qué sucede? ¿Lo hace? Claro que no, 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 no. Perdón, ¿no? aquí precisamente no porque ellos dicen, pues es que lo que tú estás diciendo no es. Cada Así. uno, el que está arriba, que pudo escapar, conoció una realidad diferente y ahora lo ve y trata de compartírsela a los que están abajo, pero los que están abajo en la caverna conocen solo esa realidad que han vivido siempre y por eso no pueden desprenderse de ella. Repetimos, Sergio, cada uno tenía su propia versión de la realidad. Es decir, los prisioneros solo captaban lo que las sombras se proyectaban, pero el prisionero sale y se da cuenta que hay más que sombras y que lo que producen las sombras son esas imágenes de estas personas que la cargan. Entonces, cambió su marco epistémico. Ahora pudo darse cuenta de que la realidad es más amplia de lo que él mismo se imaginaba y que había otras cosas más allá de las sombras. Bueno, Platón aquí hace una explicación magistral sobre de cómo conocemos la realidad. Y a veces, lamentablemente, solo vemos sombras como los prisioneros, que cuando alguien nos dice que las cosas no son así, nos aferramos. Claro que Platón no habla, no dice otras cosas, es lo que siempre yo pregunto. Tenemos que aprender a preguntarnos cuando leemos sobre aquello que no dice el escritor, porque también eso es importante. Por ejemplo, ¿quién puso a los prisioneros? ¿Cómo es que se escapó? ¿Por qué las personas que cambiaban, portaban las imágenes, lo hacían sabiendo que eso no era así? Entonces, hay muchas preguntas. Pues en este sentido, eh, en el mundo de las ideas de Platón, todo ya lo conocemos porque vivimos en ese mundo y hay un concepto de Platón que se refiere a la amnánesis, algo así, perdone si no lo pronuncio bien, sino que todo lo que ya conocemos lo vemos en el mundo de las ideas y que cuando nacimos como producto del parto, el trauma del parto, todo se nos olvidó. Por eso Platón dice que recordar es vivir, porque eso ya lo vivimos en el mundo de las ideas. No obstante, Platón tiene algunas cosas que hasta ahorita todavía algunos se preguntan. ¿Han escuchado hablar del debuyá, el debuyé, debuyé? ¿Cómo es? Déjà vu, Cuando No, ¿del déjà déjà vu, vu? gracias, Sí, del déjà vu. déjà vu. ¿Alguien ha bueno, tenido un déjà vu? sí. Es curioso, ¿no? Nunca hemos estado ahí, pero por alguna razón que desconocemos, ya nosotros habíamos estado ahí. Ah, bueno, esa es parte de la filosofía platónica, de explicar la realidad. Y claro, cuando alguien te dice, te escucha, pero ¿cómo? Si es la primera vez que estás aquí, nunca habías estado, tú lo mismo lo dices, pero por alguna razón que tú desconoces, eso ya lo habías experimentado. En cambio, Aristóteles dice, nada hay en mi conciencia que no pase antes por los sentidos. Para Aristóteles, nada le podía enseñar mirar el cielo. Él tenía que mirar, por eso miraba la naturaleza. Aquí nace
un enfoque que perdura hasta nuestros días, el enfoque positivista, que no se le llama así a este paradigma de conocimiento, pero aquí nace en Aristóteles la observación, la experimentación, la comprobación, que luego da origen a lo que es el método científico. Posteriormente vamos a ver cómo hay un periodo helénico donde aparecen aquí, pues, los estoicos, los hedonistas, los escépticos, neoplatonismo y el eclecticismo. Solamente voy a tocar dos o tres de ellos para poder avanzar un poquito. Lo que quiero que entiendan con esta línea del tiempo es que siempre el hombre le ha interesado explicarse la realidad y lo ha hecho de acuerdo con sus propios marcos o como dirían en teología, desde su horizonte histórico. Yo prefiero llamarle a eso como le llama Martínez Migueles, su matriz epistémica. Aquí podemos ver lo que hoy conocemos como globalización. El helenismo fue la primera globalización. Ustedes saben que Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido en aquel entonces y derribó barreras entre lo que era la filosofía y la ciencia, la medicina en su tiempo, y muchas ideas se transportaron hacia otros lugares de campos semánticos o científicos o religiosos, y bueno, empezaron a hacer una mezcolanza o sincretismo, podríamos decirlo más propiamente. Ahí aparecen los estoicos, cuya, cuya forma de ver el mundo o de conseguir la realidad es no preocupándote y aguantando el mayor dolor posible, a hacerlo de manera estoica. En parte eso te va a hacer feliz. De hecho, no les asustaba la muerte, decían los estoicos, ¿para qué me preocupo? Cuando la muerte llega, yo ya no estoy. En cambio, los hedonistas o epicureístas decían lo contrario. Hay que evaluar los placeres, hay que producir el mayor placer posible como parte de la felicidad, pero hay que evaluarlos. No era el placer por el placer. Por otro lado, aparece Plotino, el neoplatonismo, y lo menciono muy enfáticamente porque de ahí bebe San Agustín. Más adelante lo vamos a ver con la experiencia del uno. Por ahí circula un video que se le atribuyen a Albert Einstein, de un niño que le dice a su maestro, más bien que su maestro intenta ridiculizar, poner en ridículo a Dios y le dice, Dios es malo, porque todo lo malo que hay es porque Él lo crió. Y entonces este niño, prodigio, le dice al maestro, maestro, ¿existe el frío? Y entonces él dice, claro, todo lo hemos visto. Pues no, no existe, porque lo que pasa es que el frío es la ausencia de calor. Y luego le explica, le pide la misma explicación para la oscuridad. El maestro le vuelve a decir que sí. Bueno, entonces el niño le vuelve a decir, no, no existe la oscuridad. Lo que existe es la ausencia de luz. Y digo que se lo atribuyen a ese porque tiene mucho de neoplatonismo. Eh, Él dice que la maldad no existe. Lo que pasa es la ausencia de Dios en la vida de las personas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque para Plotino, el hombre debe ir en la búsqueda del uno, lo que hoy nosotros conocemos como Dios, que era como la razón universal en Hegel u otros estudiosos, pero el uno era como el fuego. En la medida que el hombre se acerca al fuego, va teniendo experiencias místicas, no míticas, místicas. Ahí aparece el misticismo, cuando se funde el hombre con el uno, o en este caso el hombre con Dios, pues desaparece la humanidad y lo que hay es Dios. Lo hemos dicho mucho, por ejemplo, este fenómeno sucede mucho en el fenómeno pentecostal, a través de la glosolalia y otros aspectos muy propios.
del fenómeno místico. Posteriormente aparece el cristianismo. No me voy a detener mucho en eso porque quiero avanzar un poquito. Pero todos sabemos que el cristianismo fue un movimiento social de gran envergadura que en este escenario del helenismo, cuando ya no había nada propuestas, ya no había más que decir, llega un movimiento bien interesante que pone a Roma a temblar porque lo exhibe. Lo que no pudo hacer el Imperio Romano lo hizo un pequeño grupo de hombres y mujeres que, basándose en la fe de Jesús el Nazareno, empiezan a construir categorías como pecado, familia, hermanos, santidad, empiezan, y entonces de esa manera podemos explicar cómo también ellos, el cristianismo viene y aporta una lectura diferente de la realidad, pero a través de la fe, que es una forma distinta de explicarla, por supuesto. Ya luego aparecen 900 años de oscurantismo, le llaman algunos, representado por el periodo medieval, donde la iglesia se abroga el derecho de interpretar la realidad. Y recuerden ustedes que decir algo que en contra de lo que enseñaba la iglesia, cuidado, porque tu vida peligraba. Y peligró y muchos murieron. Aquí ustedes recordarán, espero que recuerden a la teoría ptolomeica, la teoría geocéntrica. Pues Ptolomeo decía que el mundo o la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y la iglesia lo enseñó, lo practicó, y cada quien, o cuando alguien decía lo contrario, pues hay ejemplos como Giordano Bruno, Copérnico, Galileo Galilei, que fue amenazado por sus contribuciones a la ciencia, pero que al final de cuentas vinieron a echar por tierra la teoría geocéntrica y se establece de Copérnico y Galileo lo que sería la teoría heliocéntrica, demostrando que no era verdad que la Tierra, que alrededor de la Tierra giraba el Sol, sino al contrario, la Tierra giraba alrededor del Sol y se derrumba. Pero ¿qué sucede en este periodo? Bueno, nuevamente, la matriz epistémica aparece, el descubrimiento de la imprenta, la pólvora, descubrimiento de viajes de territorios antes no conocidos, como América. Entonces había una especie de boom científico, académico, cultural. Durante 900 años, la verdad predicada y enseñada por la iglesia era incuestionable. Ustedes lo saben mejor que yo. Pero luego aparece este puntito negro, que lo que quiero explicar, al igual que el anterior, me quise detener. Aquí hay una especie de ruptura. Lo de que diría Tomás S. Kuhn cuando habla de los paradigmas. La explicación de la iglesia a través de la escolástica, recordarán ustedes que Santo Tomás de Aquino subordinó la filosofía a la escolástica. En otras palabras, cuando un asunto contradijera la fe y la razón, tenía que ganar a toda fuerza la fe, aunque la razón dijera lo contrario. Pues bien, aquí aparece la época moderna, en la que aparece la época moderna, se clasifica, o hay tres momentos importantes. Uno, el Renacimiento. ¿Qué fue del Renacimiento? Volver a poner al hombre en el centro y no en la periferia. Aparecen explicaciones como la de este florentino italiano llamado Giovanni Pico de la Mirandola, con su famoso Tratado de la Dignidad Humana, en donde, haciendo uso, claro, del lenguaje religioso, expone que el hombre es el arquitecto de su propio destino. No fue Amado Nervo el que lo dijo, fue Giovanni Pico de la Mirandola, en su famoso discurso.
le habla como si Dios hablara diciéndole al hombre, a cada especie le fijé posición alguno, mas a ti no, Adán, sino para que de acuerdo con tu propio arbitrio descendieras a las alturas como las aves o te arrastraras como los gusanos. Ahí donde nace la teoría del libre albedrío, no antes. Allí el hombre como el que diseña, construye, el hombre como el que decide qué hacer con su propia existencia. En ese periodo del Renacimiento, obvio, ya la iglesia pierde la hegemonía, ya aparece también por ahí al siglo XVI, parte del XV, pues lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Ya ustedes deben de conocer un poquito sobre eso. Luego aparece la Ilustración, un periodo llamado Ilustración en contraposición al oscurantismo medieval, donde aparecen estudiosos como Diderot, Montesquieu, bueno, eh, Rousseau, Thomas Hobbes, Maquiavelo, todos ellos aportando de distintas disciplinas, pero contribuyendo al desbaratamiento de la teología religiosa católica, aportan elementos desde sus puntos de vista para una nueva forma de ser. Y ahí vamos a aparecer aquí otra vez a René Descartes, a John Locke, con el racionalismo y el empirismo, que no es otra cosa sino un retomar a Platón y Aristóteles, cosa que hicieron en el periodo medieval, mientras que San Agustín se basó en los postulados de Platón, Santo Tomás de Aquino lo hizo a través de los postulados de Aristóteles. Pues ya en la modernidad vuelve otra vez esa situación y René Descartes retoma nuevamente a Aristóteles, a Platón, perdón, y John Locke a Aristóteles. La experiencia, diría John Locke, no hay nada nuevamente en nuestra mente que no pase a través de nuestros sentidos. Mientras que Francis Bacon, Descartes, René Descartes, pues dice que es promotor de las ideas innatas. Y ahí aparece pues dos perspectivas de conocer la realidad. Por un lado, la razón como único criterio de verdad y por otro lado, la experiencia o empirismo, que tiene su base, pues nuevamente, en Platón y Aristóteles. Podemos llegar, bueno, a lo que es el periodo de la posmodernidad, y en realidad algunos estamos peleados con el término, pero se refiere a un periodo más bien de, podríamos decir, contemporáneo, un periodo más contemporáneo que abarca del siglo, finales del siglo XIX a principios del 20, pero que también hay un autor que en lo personal me fascina, que es Simon Bauman, que habla sobre la metáfora de lo líquido, la modernidad líquida. Él no le llama posmodernidad. Incluso en América Latina hay corrientes que hablan del transmodernismo, pero eso sería muy complicado explicarlo. Al final de cuentas, todas ellas intentan explicar lo que hoy está sucediendo. Me interesa así rápidamente que entiendan que Bauman establece la metáfora de lo líquido para explicar que lo sólido ya no tiene la misma durabilidad que antes. Ahora, el conocimiento, si ustedes se fijan en la línea del tiempo, aquí nada más durante el periodo medieval duró 900 años y un tanto, pero en el periodo del Renacimiento, lo que acá duró como vigente de validez 900 años, acá en 250 años se desbarataron todos los presupuestos del periodo y hoy en la modernidad líquida, dice Bauman, que duran solo 50 años de durabilidad y algunos sostienen que menos. Quiere decir que lo que hoy aceptamos como válido, ya mañana puede no serlo. Lo que creemos que es verdad, ya puede no serlo en un momento dado. Hoy ustedes conocen la presencia de la IA, cómo está a través de
nuevos algoritmos, pues desplazar al hombre. Bueno, si hubiera alguna pregunta, les escucho con todo. Quiero hacer un bay aquí para que escuchemos opiniones. Adelante. Solamente uno, no, no, porque luego No no se sean entiende. montones, me abruman. Se me hace que están viendo el partido de los Dodgers. En lo que se animan mis compañeros aquí a preguntar, doctor, con toda esta línea del tiempo que nos presenta, que la verdad, yo he estudiado la línea del tiempo, pero no de la forma como nos lo compartió el día de hoy. Entonces, en estos moveres que no duran tanto tiempo, por lo que nos explicaba, ¿qué movimiento está surgiendo ahora después de pandemia para acá? ¿Tiene alguna lectura usted sobre ello? Mire, hágame una pregunta más específica porque la pandemia vino y nos pegó en todo. Mira, voy a empezar diciendo, por ejemplo, la pandemia no fue un accidente. Así Creo es. que pensar que solo porque un virus mutó, hay muchas lecturas. Y una línea es lo económico. El sistema de pensiones mundial está en crisis. Y entonces se pensó primeramente en exterminar a los mayores de edad, a los viejitos. Lo que no contaron eran que los viejitos eran más precavidos y la pandemia vino llevándose gente más joven. Ese sería uno. La otra tenía que ver, la otra línea y que va por ahí también, es que cada 100 años hay una pandemia, pero que a partir de ella, hay que decirlo, nos ha marcado la forma de ver la realidad definitivamente. Hoy puso la pandemia, puso en colapso y puso en evidencia el sistema económico, el sistema de salud, el sistema escolar y si no nos guste, hasta los sistemas religiosos. Así ¿Cómo es. respondimos durante pandemia las iglesias? Pues igual que todos, aislándonos, ya sea por convencimiento propio o ya sea porque nuestro colectivo, nuestro claustro pastoral nos los indicó. ¿Seguimos actuando igual como antes de pandemia? Definitivamente que sí, como que no nos enseñó nada, como que no nos trajo nada. Perdón, vine por agua, disculpe. Ok. No, es que me iba a ir. Pensó, ¿qué pensó Arturo? Ah, pues se va a ir porque nadie participa. Podríamos, Creo que sí, sí nos aporta. El detalle es que eh, aquí voy a retomar un poquito. Eh, no es que cada cabeza sea un mundo, ni cada quien tenga una realidad. No, es que la realidad hay que verla en sus distintas dimensiones. La realidad tiene un nivel o una dimensión micro que tiene que ver con la vida cotidiana, como vamos a ver, pero también tiene una dimensión meso, la dimensión meso, que es la parte intermedia entre la macro y lo micro. Entonces, dependiendo del nivel de profundidad en el que estemos, vamos a percibirla. Habrá quienes la pandemia, y todavía recuerdo que algunos decían que era la marca de la bestia, que bueno, ustedes saben mejor que yo. Eh, entonces, se dan explicaciones, claro que se dan. Todo fenómeno social, toda circunstancia es explicada de distintas formas. Eso es cierto,
porque tenemos percepciones distintas, pero vuelvo a lo mismo, pensar que cada versión es la realidad misma, vamos a ver a Maslow ahorita, es un error fundamental. Quedo aquí para escuchar preguntas, aparte de la que nos dijo. Adelante. Bueno, yo nada más al punto que quería llegar, siendo más específico, era, ¿estamos entonces viviendo tiempos hiper posmodernismos? Eh, Estamos en lo que dice Bauman, en un periodo de la modernidad líquida caracterizada por la complejidad social, incluso hay trabajos sobre eso, la perplejidad, vaya. Bauman señala, por ejemplo, aquí tengo una botella y lo que nos explica Bauman, que el líquido, fíjense bien, el líquido va a adquirir la forma del recipiente que la posee, de tal suerte que si este mismo líquido lo echo en otro frasco que no sea de la misma forma, se va a adaptar. Entonces, si vivimos, claro, el hipermodernismo es una forma de explicar lo que está sucediendo, pero siguiendo a Bauman y algunos pedagogos españoles sobre todo, vivimos tiempos de perplejidad. ¿A qué se debe? Ok. Bueno, Bauman nos lo explica en todas sus obras. Hay un libro que se llama Miedo líquido, Amor líquido, perdón, Amor líquido. Vivimos tiempos de incertidumbre. Vivimos un tiempo en donde las relaciones interpersonales se establecen en función de qué me gano yo con esa relación. Y cuando esa relación ya no tiene un valor para mí, pues bye bye. Así encontramos, vaya, y sería un reduccionismo decirlo así, pero me sugiere la idea de cómo, por ejemplo, hoy hay en la cuestión sentimental tantos vaivenes, tanto así, que hay aparecido nuevas, pues no sé cómo explicarlo, la mami sugar, el daddy sugar, todo eso del intercambio a cambio de favores sexuales y lo que tiene que ver con lo económico. ¿A qué se debe? ¿Por qué las chicas jóvenes se fijan en personas adultas, mayores? Por una razón, lo que le beneficia a esta persona. Esos son los tiempos que vivimos, tiempos muy complicados. Ahora bien, la pandemia no es solamente sino un primer asomo de lo que quienes creemos en la venida de Jesús estamos viendo ya las formas de un gobierno mundial. Lo que está sucediendo tiene mucho que ver con la Unión Europea y sus intentos de consolidar un gobierno único. ¿Existen las condiciones? Claro que las van a generar, si no es que ya hay. Ahorita, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han oído hablar de las guerras de cuarta generación y de quinta. Ya la guerra no es solamente como sucedió ahí Rusia contra Ucrania, no, ahora a través de la tecnología se desbaratan pueblos, se generan sequías, se generan tormentas a través de las guerras de cuarta y quinta generación. Muy bien. Ahí está Sí. José también que, con la mano levantada. ¿Quién? José, adelante, José José. Tapia. Gracias. Yo quiero hacer un comentario referente al tema central que estamos viendo sobre la realidad. Es algo que aprendí y me llamó mucho la atención, porque estamos viendo
acaba de mencionar usted, profesor, que vivimos en tiempos de perplejidad. Sí, sí es cierto. Estamos viendo que si hay tantas realidades como tantas personas hay, eso hace que la perplejidad sea descomunal. Lo que yo aprendí es esto, hablando de la realidad. No sé quién lo dijo, no sé quién lo escribió, pero decía, existen tres realidades. Resumiendo toda la complejidad de la realidad, dice, existen tres realidades, la tuya, la mía y la de Dios. La tuya y la mía son relativas, nuestras realidades son relativas, pero la de Dios bien pudiera ser absoluta. Mi pregunta aquí es si esa frase de alguna manera nos lleva a resumir y de alguna manera también nos lleva a resolver todo lo perplejo y lo complejo que es esta diversidad de realidades. José, me parece muy interesante lo que dices, pero anótala para que lo rescatemos cuando hablemos de Alfred Jurs, cuando él habla de las tipificaciones y de las recetas. Creo que sería adelantarnos un poquito. Por eso te digo, anótala y cuando veas que hablamos, la retomamos. ¿Alguien más? Sí, Adelante, adelante. Lupita, Lara, adelante. Lupita, Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, hablando de la modernidad líquida, me gustaría saber de qué manera esta modernidad afecta a nuestra percepción de la identidad y el sentido de pertenencia en la sociedad. ¿De qué manera puede afectarnos? pues mire, un claro ejemplo lo tenemos en los movimientos lésbicos gay. Claro ejemplo, ahí está. ¿Cómo afecta? ¿Cuál es el meollo o el tema central de este movimiento? La identidad. Nunca antes, nunca antes en la historia de la humanidad, la identidad fue atacada como hoy. Ahora, ahora, tú puedes ser lo que te dé la gana. O sea, eres tú y solo tú y mañana tú. Entonces, obvio que la modernidad líquida trae esos efectos en la cuestión identitaria. Mira, en un trabajo que presenté sobre el Evangelio de la Sexualidad en una congregación, es un trabajo que por cuestiones muy personales no he podido terminar, pero ahí explico precisamente, hablo del Evangelio de la Sexualidad. ¿En qué sentido? Eh, hay tres, hay tres momentos en la historia. Primero, la fe explicó al mundo y la realidad, ya sea a través del pensamiento mítico religioso y a través del cristianismo, que nadie puso en duda la fe. Pero llega el Renacimiento, y lo acabo de decir, y aparece una nueva forma de explicar la realidad, que es a través de la ciencia, llámese razón. Pero hoy no les importa, y disculpe que lo diga así, no les importa ni la fe ni la ciencia. Que si la ciencia dice que el hombre es ¿qué? Y, X, o sea, la cuestión genética, pues, no importa que la biología diga, ahí tenemos los Juegos Olímpicos, las mujeres están un concepto, ya no la fe, ya no la razón, sino la emoción, como tú te sientas. Ese es el criterio de verdad. Y el gran problema que genera, porque ahorita tú puedes ser trans, definirte como binario, como neutro, y mañana te puedes definir como te dé la gana. Hay un montón de etiquetas que puede ser a final de cuentas lo que a ti se entiende. En esa manera, hoy la modernidad líquida, ante esa
gran incertidumbre y perplejidad, pues te deja un camino. Haz lo que quieras, mientras no lastimes a nadie. Es el argumento. Otro argumento que mencionan ellos es la cuestión genética. Nacimos así. Y discúlpeme, pero los trabajos de investigación que hemos recogido, no solamente en México, bueno, en México casi no hay, pero en Estados Unidos, Centroamérica y en Europa, está demostrado científicamente que la persona no nace gay. Son condiciones sociomedioambientales los que lo origen a tomar una decisión. Por eso a ellos no les gusta el concepto de preferencias. Es un concepto que quieren borrar. E incluso luego hablan de que el tercer argumento, si algún día lo citan, por favor, atribúyamelo porque yo lo he dicho, es que ellos sostienen que la Biblia está mal traducida y dicen, es que Jesús sanó a un homosexual. Disculpen, el concepto homosexual nace en el siglo XVIII, por allá en el año 1800 y tanto. Por lo tanto, conceptualmente no se puede pensar que Jesús sanó a un homosexual. Posiblemente sí, sanó a un delicatus puer, que era una figura que se usaba en el contexto romano y que no necesariamente era un homosexual, aunque tuviera intimidad sexual con el soldado. No se puede decir que era un homosexual. En ese Era el sentido, escudero también, ¿no? sí, era el hombre, era el hombre de confianza del soldado que así lavaba, planchaba y bueno, parte de la cultura griega y romana, ustedes recuerden que incluso hubo un emperador que se casó con uno, eh, con un delicatus puer se llamaban, que era un adolescente bello, bonito, delicado, eh, pues eso es. En ese sentido, Lupita, no sé si fui concreto o demasiado amplio. Espero que ninguna de las dos cosas. No, todo bien. Muchas gracias, doctor. Gracias por su respuesta. Bien, Ahí, entonces, mande. ahí está Juan. Aquí, Adelante, Juan Díaz. Buenas noches, doctor. Primero que nada, pues gracias por la participación y por la clase tan excelente que estamos teniendo, que definitivamente nos confronta en todos los sentidos. Vivimos en mundos interpretativos donde nada es como se ve, sino todo desde lo que nosotros somos. Entonces, las convicciones y la fe que está dentro de nosotros nos va a llevar a confrontar, a reaccionar. Ahora, en el tiempo en el que nos encontramos, nos podemos dar cuenta cómo las grandes masas han estado haciendo uso de las investigaciones para entonces poder introducir lo que es el conducismo y también usar las redes sociales y, por qué no decir, aún también las grandes universidades y todo lo que tiene que ver con la formación para poder suplir una necesidad actual en la que estamos viviendo. Y entonces, pues las personas no se dan cuenta que muchas de las convicciones que están viviendo en realidad ni son principios ni valores propios, sino por causa del conducismo se está introduciendo lo que ahora se conocería como una verdad colectiva, ¿no? Entonces, esto hasta cierto punto es peligroso, porque esto se dice que va a llegar el momento en que esta verdad colectiva va a sustituir a Dios, o los dioses, o la creencia de Dios. Porque si todos logran tomar esta mentalidad, entonces en su momento, como todos lo han aceptado como una verdad y se están moviendo por este conducismo, pues llegará el momento que, así como en la Edad Oscura o en el tiempo que el movimiento romano decía, si vas en contra de la iglesia, vas en contra de Dios, y los mataban. Entonces va a llegar un momento en el que creo que ya estamos en esos tiempos, en donde el tratar de defender una idea propia le va a costar la vida, porque se está condicionando en este tiempo líquido para que entonces ya la persona no reciba lo que quiere, sino más bien se mueve de acuerdo al sistema y entonces la persona perdió completamente su identidad.
Entonces, creo que vivimos en un tiempo en donde, pues, necesitamos nosotros ser conscientes para poder abrazar eso, esos principios y valores y poder provocar una transformación. Si no lo provocamos nosotros, quién sabe si se levante otra generación que pueda hacer una pauta en este tiempo que nos encontramos. Nada más quería compartir esto y si estoy en lo correcto o estoy fuera de Sí, contexto. no, me parece correcto incluso. Por ejemplo, ustedes van a ser psicoterapeutas. Eh, ¿Qué va a pasar cuando lleguen con ustedes una persona con preferencias sexuales diferentes y que ustedes le atiendan? Ojo, hay legislación ahora en México donde ustedes van a ser penalizados. O sea, los tiempos ya están. Entonces creo que es correcto. Agrégale algo. Eh, Hoy vivimos, y cito a Yuval Harari, un historiador iraní, en su obra El Homo Sapiens, una breve historia de la humanidad. Él sostiene que hoy tenemos humanos no pensantes. Es decir, las nuevas especies que se están produciendo socialmente, y quiero con eso empezar a darle respuesta o cuando menos intentar a John Ruiz, ¿quién es? Ah, pues tú mismo hiciste esa pregunta, ¿no? Las nuevas generaciones, ¿cómo pueden reconstruir su realidad? Creo que más que reconstruir, deben de darse cuenta, de percatarse que la percepción que tienen de lo que ellos piensan que es su realidad no es tal. Por ejemplo, la cuestión de las emociones, la simulación, la internet. ¿Qué tenemos? Jóvenes que, por ejemplo, di 33 años clases en la Autónoma de Sinaloa y los chicos no saben leer y escribir adecuadamente, no saben pensar críticamente, porque tenemos hoy una generación que algunos teóricos le llaman la generación app. Todo es por las plataformas, pero de pensar no piensan nada. Ahora, tú mismo preguntas cómo distinguir entre emociones reales y emociones inducidas. Para el caso es lo mismo. En la generalidad, muchas emociones a través de los medios de comunicación que te generan necesidades que no son reales, te hacen creer que tú necesitas un iPhone 16, que necesitas un Samsung, que necesitas un Apple, que necesitas, pero es porque ellos a través de los medios de comunicación, hay un videíto bien interesante que se llama La historia de las cosas, en donde el autor habla de cómo el mercado, porque aquí hay que verlo, estamos en un sistema capitalista donde se basa todo en el consumo. Y si no, tú no contribuyes a la línea del consumo, pues no eres productivo. En ese sentido, independientemente si son emociones inducidas, en la mayoría sí lo sucede, sí pasa, pues hay otras que sí son muy reales. Tú las experimentas como el miedo, eh, y otras, ¿no? De hecho, hay una serie de películas sobre las emociones intensamente, creo que se llaman las películas, es muy interesante porque nos explican, claro que tiene su mensaje subliminal, pero en sí nos explican cómo funcionan el papel que tienen las emociones. De hecho, estar aquí a ustedes les puede tener una emoción o puede no tenerla. ¿Por qué? Porque este acto educativo les representa algo. Y obvio que quien pueda no estar de acuerdo con lo que yo estoy señalando, pues le genera un miedo o le genera ciertas expectativas que mejor no participa, aunque su silencio también habla y habla mucho. Gracias, Juan. La verdad que son preguntas interesantes, como la que hizo Lupita y las que han hecho José. Así que yo espero que todos participen. Sergio ahora está muy callado, pero bueno, le vamos a dar tiempo que siga silencioso para que podamos avanzar.
Bien, miren, en el material, ya el hermano me autorizó, voy a trabajar de una manera un poquito distinta. Son los mismos contenidos, de alguna manera ustedes ya tienen el manual, pero aquí, por ejemplo, yo quiero que entendamos, aparte de esa línea, que es una línea del tiempo que hemos construido, eh, de vamos a ver, permítame tantito. Yo a veces soy medio torpe con la tecnología. Eh, quiero decir muchas cosas y no digo nada. Ahí vamos, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Sí, ¿Sí? Ok. Pues esta es la línea en términos generales. Ojo, explicar algo que a veces sentimos que es nuevo, pero no, es muy viejo, tan viejo como la humanidad misma. Bueno, aquí, hay un autor llamado Paul Václavic que de alguna manera en su libro, ya están viendo toda la presentación, qué bárbaro, no era la idea, pero bueno, espero que no hayan leído, no son tan rápidos para leer, afortunadamente. Bueno, el libro de Václavic, precisamente una perspectiva lingüística, habla y se pregunta, así se llama el libro, ¿es real la realidad? Y este autor explora cómo nuestras percepciones y nuestras creencias van a ir construyendo lo que nosotros denominamos realidad. A través de las experiencias, los seres humanos percibimos el mundo de manera objetiva, mismo que lo hacemos a través del lenguaje, de la comunicación. Václavic pone un ejemplo, habla de cómo tanto en el mundo animal como en el mundo simbólico o del hombre, el símbolo juega un papel muy importante. Hay una parte de Václavic que es bien ilustrativa de lo que queremos decir. Él cuenta la historia de un matrimonio recién casado. En su primera noche de casados, de luna de miel, la mujer o ellos se encuentran otro matrimonio, también recién casados. La mujer, una de ellas se llevó platicando toda la noche con la otra mujer, lo que le provocó el enfado y la molestia de su esposo. Ya en la habitación le reprocha, porque para el hombre, su primera noche, la noche de la luna de miel, le era significativa de intimidad, de estar solos, de platicar, mientras que para la mujer, la primera noche de mujer casada, escúchenme bien, representaba la oportunidad de interactuar con otras, con otros, propiamente con otros. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo Václavic nos habla de las expectativas en los procesos comunicacionales? Recientemente tuve la bendición de estar en Francia, en Inglaterra, y me sucedió algo muy semejante. Mi esposa no paraba de tomar fotos y me pedía que tomara fotos de todo. Entonces le explico esta paradoja de este matrimonio y le digo, es que mira, cuando nos muramos, no vamos a tener tiempo de mirar las fotos. Lo único que vamos a ver, de acuerdo con los estudiosos, es todas aquellas experiencias
que nos fueron significativas y que lo vamos a guardar aquí en la memoria. No vamos a tener tiempo de buscar el álbum de las fotos, digo, guárdatelas aquí, porque aquí hay una percepción subjetiva. Claro que sí, percibimos. Hay otra parte que Václavic le dice, escribe en ese libro, Es real la realidad, que habla sobre la tradición de la traducción, traductore tradictore, o la tradición de la traducción, en donde él explica cómo cuando interpretamos algo antes de traducirlo, podemos cometer un error o cometemos un error porque estamos deformando la realidad. Y ahí él explica un caso de cómo en un conflicto bélico el traductor, una sola palabrita, y aquí lo vimos ahorita con Sergio cuando nos leyó el poema de Mandela, no es nuestra oscuridad la que nos asusta. No hay nada de glorioso en empequeñecernos para que otros se engrandezcan. No es nuestra luz, no es nuestra oscuridad, sino nuestra luz la que nos asusta. Cosas, palabras más, palabras menos. Entonces, aquí Václavic lo dice. Y ojo, lean esto, por favor, porque es muy interesante de por sí. Alguien lo lea, por favor, porque quiero que lo lean. Eso lo dice el mismo autor. Adelante, Sergio. ¿Cuál parte? ¿La de la derecha? ¿La más peligrosa manera? Y la Ahí. derecha, la que voy poniendo. Sí, dice, la más peligrosa manera de engañarse a uno mismo es creer que solo existe una realidad, que se dan de hecho múltiples versiones de la realidad, que pueden ser opuestas entre sí y que todas ellas son solo el resultado de la comunicación y no el reflejo de las verdades eternas y objetivas. Ojo, Creer que la... ah, perdón. Creer la forma más peligrosa de engañarnos es creer que solo existe una realidad, cuando hay múltiples versiones de ella. Síguele, Sergio. Creer que la propia versión de la realidad es la realidad misma es una peligrosa ilusión, punto y seguido, pero se hace aún más peligroso si se le vincula a la misión mesiánica de sentirse con la obligación de explicar y organizar el mundo de acuerdo con ella, sin que importe que el mundo lo quiera o no. Muy bien. Eso de punto y seguido es que el lector no me lo agregó el punto y seguido, nomás lo Sí, escribió. creo que era el punto y seguido de signo de puntuación, ¿verdad? Sí, No, así es. sí, muy correcto. Entonces, observen lo que dice Václavic. Creer que la propia realidad, la propia versión de la realidad misma, es una peligrosa ilusión. De hecho, en ese libro el autor dice que en ocasiones lo que hacemos es apuntalar la realidad de tal suerte que no contradija mi versión, lo vamos apuntalando como si fuera un techo que tenemos miedo que se nos caiga y la vamos apuntalando aquí y remendando allá y poniendo para que no, la realidad no contradiga mi versión de la misma. Y es lo que hacemos desde el punto de vista de la lingüística. ¿Cómo ven? Interesante. No nos engañemos. Existen distintas versiones de la realidad, porque si cada quien decía ahorita, y lo digo en buena lid, si aquí hay apostólicos, pentecostales, trinitarios, y cada quien tiene la verdad, pues entonces es peligroso. Ya lo dijo Juan, vienen y suman al hecho de la complejidad todo ese tipo de situaciones. Entonces, creer que la propia versión de mi realidad es la realidad misma es ilusión pura. Y aquí viene una pregunta que ya decíamos, ¿dónde empieza la realidad
y dónde la fantasía. ¿En qué medida vivimos solo una ilusión, solo porque los sentidos lo expresan? Y habría que preguntarnos, y pueden ustedes buscar cómo explica la realidad la física cuántica, por decirlo de una manera. No nos vamos a meter en eso porque no nos va a ayudar demasiado, pero tengamos cuidado con eso. Preguntas. Bueno, no, permítame un Sí, tantito tumbar mi WhatsApp de la de esto porque me está dando muchas latas. Ah, le mando, no, perdón, no. Es real la realidad, ya le mando lo subió. Bueno, nomás déjenme tumbarla ya. Eh, ¿Cómo ven? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? sí, doctor. Yo tengo una pregunta. Adelante, le escucho. En un mundo que está en este constante cambio, como lo menciona, y en que la realidad no es la misma para todos, ¿cómo se puede conseguir un equilibrio entonces y una estabilidad? Un equilibrio y una estabilidad. A ver, por favor, otra vez. Discúlpeme. Sí, En es un que mundo yo, cambiante, en este mundo tan cambiante y con esta percepción que cada quien tiene de la realidad, ¿cómo podríamos conseguir tener un equilibrio social? ¿Cómo podríamos tener esa estabilidad social entonces? por eso existen estas carreras como la que está estudiando. Mm. Esto es la justificación de la existencia de esfuerzos educativos como esto. Precisamente cómo lograr el equilibrio en un mundo tan cambiante. Pues se necesitan menos influencers y más psicólogos, se necesitan menos contadores y abogados y más gente que atienda la salud mental, que estudie cómo buscar ese equilibrio. Diría Sócrates, lo diría San Agustín también, el equilibrio está en uno mismo. Eh, Sócrates decía, conócete a ti mismo. Y luego San Agustín señalaba que hay que realizar un viaje a nuestra interioridad para poderlo hacer. Pues ese es parte del trabajo que ustedes como terapistas tienen que hacer, buscar ese equilibrio, construirlo, porque seguramente habrá quienes lo vean como algo imposible, pero para eso van a estar ustedes. Les recomiendo, no está de más, que si a lo mejor ya la conocen, a Marian Rojas Estapé. Tiene 3 libros buenísimos, buenísimos. Son todo un hitazo. Yo no soy psicólogo, pero los leo porque, bueno, también soy padre, soy abuelo, e intento como ayudar a mi familia, pero también como pastor. Pero esos 3 libros, la verdad que la hija superó al padre. Psiquiatra, al papá, al abuelo y ella, explicando los 3 libros, yo creo que ya cómo hacer que te sucedan cosas buenas, busca tu persona vitamina y el otro reconquista o conquista tu mente. Y creo que está parte del equilibrio. Y aquí la fe, no está de más decirlo, la fe nos ayuda a encontrar el sentido. Vamos a ver ahorita, vamos a ver ahorita a Ernest Cassirer, que es un antropólogo filosófico que habla sobre el hombre y que pone como elemento para poder entender al hombre hay que entender los símbolos que son construidos por el hombre.
no de otra manera, no puede ser de otra manera. Entonces, entender el equilibrio, lograr el equilibrio, la salud mental es uno de los grandes desafíos de una sociedad como la que estamos, porque vivimos en ese espacio de la complejidad, de la perplejidad. Y si usted busca la palabra perplejidad, se va a dar cuenta que tiene que ver con incertidumbre. Hoy Ujú. más que nunca vivimos tiempos de incertidumbre tal. No tenemos seguridad social adecuada, no tenemos seguridad qué va a pasar con nuestros empleos, no sabemos si nuestra profesión va a desaparecer. Todo eso nos genera una crisis existencial profunda. ¿Cómo lograr el equilibrio? Esta materia no se trata de dar recetas mágicas, pero sí aportar elementos. Y yo digo que aquí es donde nace la justificación de carreras como las que ustedes están llevando. ¿Sí? Sí, No, gracias, doctor. alguien más. Muy bien. Si no hay nadie más, voy a avanzar. Permítanme. Vamos a ver a Ernest Cassirer desde la antropología filosófica. Precisamente este autor eh, nos dice que para poder entender al hombre hay que entender el símbolo, los símbolos. Eh, la clave en la naturaleza del hombre son los símbolos. Este filósofo, o más bien Cassirer, retomando a Bongeus, propone una nueva forma de entender la vida y la naturaleza humana. Según él, cada organismo vive en su propio mundo, pero está hablando desde el punto de vista biológico. Ese mundo está definido por una estructura y un sistema sensorial. En el caso de ese ser humano, se ha ampliado gracias a la capacidad simbólica. Ojo, el hombre, a diferencia de los animales, por eso se le conoce como animal simbólico, por esa capacidad simbólica de transformar radicalmente la experiencia y poder explicarse la realidad. Cassirer nos habla del mundo biológico de este autor, o cómo lo explica a través de la observación, y habla de su observación empírica, habla de la autonomía de la vida y cómo cada organismo tiene su espacio y su mundo único, que lo va a definir su propia estructura y su sistema sensorial. El mundo de las amibas, el mundo de las moscas, todos ellos no tienen la capacidad, y aquí habla él precisamente de el círculo funcional, está hablando del animal, que también comparte con el hombre este círculo, pero en el hombre está ausente esa capacidad de simbolizar. Cada organismo posee un sistema, como nosotros, un sistema receptor que le permite percibir los estímulos externos, pero también cada organismo en ese posee un sistema efector que le permite reaccionar a sus estímulos. Ahorita hablábamos de las emociones. ¿Qué sucede? Y ustedes díganme, si viven en el DF o en la comunidad, de repente se suelta una balacera, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? O de repente vamos manejando y en la carretera adelante de nosotros se estampó un vehículo. ¿Cómo reaccionamos? Pues esos estímulos tienen que ver con nuestra propia forma de reaccionar desde nuestros propios instintos. En cambio, en el ser humano, entre el receptor y el efector, se encuentra un sistema simbólico que se transforma radicalmente, transforma los estímulos. Mientras que el animal, biológicamente hablando, reacciona. ¿Alguno de ustedes tiene mascota? ¿Alguien más aparte de estar aquí? Sí, yo tengo. Muy bien. Pensemos que de repente la puerta de su casa se abrió, su mascota que tanto quiere sale sin decir agua va,
y por más que lo grite, le grita, no se detiene y lo atropella un carro. ¿Qué hace usted? Lo primero es querer prestarle auxilio y lo quiere levantar para llevarlo. Pero ¿qué hace el animal? Bueno, Aquí estoy. Lo que pasa es que ya no sé si era la pregunta para mí o lo está no explicando. para todos, para los que tienen mascota, para todos. Es un ejemplo general. ¿Qué hacemos si fuera mascota la que es atropellada? ¿Y qué hacemos? Pues inmediatamente, instintivamente queremos auxiliarla. Sí, claro. Pero ¿qué hace el animal? Pues si está muy dañado, pues ya nada más morirse. O sea, no No, sé, no, no, pero vamos a suponer que está muy lastimado y todavía está con vida. se lame, se lame, se intenta, No, pero usted lo va a mover, ¿qué cree que va a hacer? Lo va a morder. no Va a sé, reaccionar, va a agredir, va a Exactamente, es morder. que no sé. exactamente, porque está lastimado, él no entiende que usted lo quiere ayudar, que usted lo va a llevar, le va a prestar ayuda. Él no entiende. Él solamente reacciona al estímulo externo, se llamó el golpe, el carro. Él no sabe, no está consciente. No es el caso nuestro. Nosotros, además de esos receptores o ese círculo que tenemos de receptor-efector, tenemos un sistema simbólico. ¿Qué es lo que sucede? Eh, Le voy a poner un ejemplo de chavo, trabajando en una tienda y yo trabajando ahí me peleé con dos chavitos, eran dos, más chicos que yo ciertamente. Me peleé con ellos. Pasaron los años, por allá en una fiesta, me topan, me encuentran bailando, después de años, y me ponen una. ¿Por qué? Porque hasta entonces, a ver, ¿quién quiere decir algo? A ver, me gustaría, Lupita ya habló, Eugenia, no le conozco la voz, Eugenia. Buenas Gracias. noches. Buenas ¿Por qué noches. hasta entonces? Siguiendo el ejemplo que le pongo, ¿por qué hasta entonces? Porque ellos esperaron, pasó el año y hasta entonces me la cobraron. El rencor, Bueno, el rencor, mm, bueno, va de la mano el resentimiento, eh, la emoción, ¿no? De lo que vivieron. ah, fíjese bien, ya lo dijo, porque a diferencia del animal, el ser humano retarda deliberada y voluntariamente su reacción. Es obvio que cuando ellos me ven y me ven en terreno, el sentido le capta y su inconsciente trae a la memoria nuevamente los golpes y ellos reviven los golpes y me tienen a su merced. Esa es la gran diferencia. El ser humano retarda, pero no olvida, Sí. porque tiene un sistema simbólico, una capacidad de simbolizar la realidad y sabe esperar. Y le digo, pongo este ejemplo porque me parece más que suficiente para entender. Ahora, ¿por qué el hombre es distinto al de al animal? Bueno, porque a diferencia del hombre, del animal, perdón, el hombre ha construido un universo simbólico, no solamente es parte del universo físico, la naturaleza, lo concreto, no hay un lenguaje, hay un universo simbólico que él va construyendo a través del lenguaje, a través del mito, a través del arte,
a través de una realidad mediada o condicionada o modificada de acuerdo a sus propios intereses y necesidades. Y aquí el lenguaje es importantísimo, porque a través de él vamos transmitiendo significados. Estos elementos son parte de lo que se llama cultura. La cultura, pues es un concepto muy interesante que para poder entender. Entonces se trata de ir más allá de la racionalidad. Hay un lenguaje emotivo, un lenguaje corporal, hay una religión concreta, es decir, todos esos elementos van siendo parte de ese universo simbólico. La religión, si definimos la religión como aquel sistema como dice Durkheim, aquel sistema simbólico de pautas y creencias que unen a los individuos que están dentro de una comunidad en torno a lo prohibido y a lo sagrado. Las religiones también es parte de ese universo simbólico. De ahí, de hecho, de allí, de esa capacidad que va más allá de la imaginación, porque en las lecturas que hice de ustedes, de sus comentarios, alguien habla de la imaginación. No se trata solo, claro, van de la mano, pero va más allá de la imaginación. El hombre, a diferencia de la bestia, sabe que va a morir. ¿Y qué hace? Pues construye un sistema simbólico que le aparta de esa angustia de saber que va a morir. Y entonces construye, le da significado a sus acciones, las explica desde esa racionalidad que estamos diciendo. Y aquí vemos nuevamente el mito, el lenguaje, todo ese universo simbólico que ya comenté. En resumen, de acuerdo con Cassier y tomando la propuesta de este señor, que hasta el apellido es complicado, nos invita a comprender al ser humano no como un animal racional, sino como un animal simbólico. Esa capacidad simbólica que se manifiesta en el lenguaje, el arte, el mito, la religión, los valores, es la clave para poder entender la naturaleza y la condición humana. El hombre ya no vive pues en un mundo de hechos crudos, sino en un universo simbólico que él ha construido y ha transformado a través de la experiencia, va abriendo parte de la realidad, la va construyendo a través de ello. Y pongo como un ejemplo, bueno, Mariana abunda en eso, pero ahora imagínese usted que llega a su consultorio para que le atienda una persona, una señora con su hija que fue violado por su padrastro. ¿Qué le decimos? ¿Qué hacemos? Les escucho. Ok, les voy a ayudar un poquito. Supongamos yo soy el terapeuta y yo le digo, señora, es que eso usted lo tiene que demandar ante las autoridades. Y ella lo primero que hace, oiga, pero ¿y quién nos va a mantener después? ¿Qué está haciendo? O bien, es que la chamaca tuvo la culpa porque nunca se cuidó y se cambiaba delante de él. ¿Qué le decimos? Ya me asustaron. Buenas noches, doctor. Dígame. Y este tipo de situaciones se debe tener bastante cuidado en el cómo se manejan porque
Pues primero que nada ya hay una rotura dentro de la familia, el hecho de que es un padrastro. Entonces aquí está la víctima, la que necesita ser protegida. Por otra parte está el matrimonio que debe ser rescatado, si es que se puede rescatar, y la manera de poderlos llevar a un punto medio que tiene que ver con el asunto del perdón. Ahora, si hablamos en cuestión de términos, acá en los Estados Unidos, todo terapeuta, si es menor de edad y llega y se da este aviso, el terapeuta está obligado a denunciar la situación, aunque la mamá no quiera. Por eso antes de que se vaya a dar la terapia, se explica y se dice, ¿verdad?, hasta dónde nos podemos extender. Entonces, para mí, en mi caso, si me llega una situación así, se les tiene que explicar. Al final de cuentas, pues es la familia la que va a determinar cuál es el paso a seguir. El propósito de nosotros no es decirles qué hacer, sino más bien es acompañar a la persona para que entonces puedan ellos tomar la fuerza moral, emocional, y entonces poder tomar la decisión que más les conviene. Porque el propósito del terapeuta no es dar respuestas, sino más bien acompañarlos a ellos y que ellos lleguen a la conclusión de qué es lo que más necesitan para poder salir de la situación en la que se encuentran. Totalmente de acuerdo. Aquí en México también la ley de asociaciones de cultos señala eso. Lamentablemente no se hace. Lamentablemente. Porque entra en juego esto que estamos diciendo, la significación. ¿Qué es la cultura? Bueno, la cultura tiene que ver con todo eso, con el lenguaje, con la religión, que tiene que ver con el arte, con el derecho, todo, la ética, los valores. Pero sobre todo, la cultura es el proceso mediante el cual intercambio los significados, eso que yo le doy sentido a las cosas. El ejemplo que le estoy poniendo es un ejemplo hipotético, por supuesto. Dios guarde y espero que eso nunca pase. Pero bueno, la realidad nos rebasa y conocemos, sabemos. Pero ¿qué está haciendo la señora? Si fuera el caso, le está dando un significado. Para ello, el hecho de la violación no le da un significado más allá de lo económico. ¿Quién la va a mantener? O bien, cuando el marido la golpea, cuando hay violencia intrafamiliar, ¿por qué la mujer no lo denuncia? ¿Por qué no se separa? ¿Por qué prefiere el maltrato? Porque hay un significado para ella. Posiblemente en la historia de vida vino la mamá, la golpearon, la abuela la golpearon y hay patrones destructivos que se van reproduciendo. Entonces, ¿pero qué sucede? Bueno, es que tenemos que entender qué significado le da. Marian Rojas habla, tú le decías el perdón, claro, claro, que esa es parte de la terapia, pero ¿cómo hacer que alguien perdona cuando ha sido lastimado de esa manera? Y Marian lo dice y lo explica de manera muy atinadamente. Cuando trata el caso de unas jovencitas, unas niñas que fueron violadas, ella habla sobre el perdón, por supuesto, pero mientras, cuando está la herida emocional, y hablo de un padrastro, pero también se dan casos cuando el propio padre lo hace. O sea, estamos en un mundo simbólico. Sí, hay un universo físico que compartimos, pero ahí está el universo simbólico. Alguien que quisiera participar porque a mí ya se me está secando el gaznate. Pues Si igual ustedes también, mande. pues igual también, doctor, estamos ya también sobre tiempo. Ah, Igual yo creo que el siguiente aporte, igual lo podríamos dejar también para la próxima semana, para que tengan algo. mire, me emocioné tanto entonces.
Algo que por aquí investigar. Ahí en el manual iba que se les va a compartir para esta semana video del mito, ¿no? De lo que nos comentaba de la caverna. Sí, Y por ahí yo le estoy enviando a las participaciones de los compañeros. adelante, por mi parte sería todo. Nos vemos la próxima semana, entonces. Muy bien, Ben- pues gracias, doctor. Bendiciones. Muchas Gracias, gracias. doctor. Feliz- Estuvo Gracias a maravillosa, todos. excelente. Buenas noches. Excelente Gracias. clase. Gracias. Gran Feliz noche ponencia, para gracias. todos. Bye, buenas noches. Abrazos. Que Buenas descansen. noches. Buenas noches Descansen, para buenas noches. todos. Nos vemos la siguiente semana. Adelante, bendiciones. Bendiciones. Descansen, buen fin. Gracias, que descansen. Bendiciones, gracias. Se sigue grabando. Se finí. Cerramos. Dios les bendiga, pastor. Dios les bendiga.